puntos en juego. Esta tarea arrancó desde el lunes 29 de septiembre y termina este domingo 26 de septiembre. Después, lo ideal es que ese trabajo también, otra la connotación importante es que es netamente colaborativo. Por lo tanto, los 5 estudiantes, 4 estudiantes que estén por cada grupo deben aportar, ¿cierto? Eh, a la realización de la tarea, ¿vale? E incluso en la participación de la misma. Todos deben de estar comunicándose en el foro porque así mismo se le va a valer la puntuación, ¿vale? Se trata de 3 ejercicios. Entonces, la primera corresponde a genética mendeliana, pero antes de avanzar, me quiero centrar en esta parte que era, digámoslo así, como la confusión. En cierta medida les había creado a ustedes, pero pues ya leyendo nuevamente bien detenida la guía, aquí hay una parte que lo menciona. Dice, para los ejercicios 1 y 2, el grupo debe seleccionar una de las 3 opciones propuestas y desarrollar los ejercicios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ejercicio 1 y el ejercicio 2 hay 3 letras, A, B y C. Por lo tanto, entre los integrantes del grupo van a escoger una letra y esa misma letra es con la que ustedes van a trabajar para el ejercicio 1 y para el ejercicio 2. Entonces, por ejemplo, resulta que el grupo de Brigitte escogió la letra B. Entonces, van a trabajar el ejercicio 1 y el ejercicio 2 bajo las descripciones del inciso B o del literal B, ¿vale? Ya en el caso del ejercicio 3, sí todos tienen que participar. Aquí no tienen que, ahí digámoslo así, no hay que realizar selección de letra porque la temática es una línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio que es genética mendeliana, es la que vamos a enfocarnos más hoy para que quede claro toda esta parte de esa temática. Entonces, tienen que diligenciar un cruce con el cuadro de Punnett, ¿cierto? Seguido del desarrollo de esta tabla, ¿vale? Entonces, dependiendo de la letra, así mismo va a ser el ejercicio que va a realizar el grupo. Entonces, si escogieron la letra B, pues van a trabajar con esto. Ya en el caso del ejercicio 2, que esa es la que vamos a tratar dentro de 8 días, pues va a corresponder a mutaciones y síntesis de proteína. Entonces, ya aquí es otra temática, es relacionada con genética, pero es un poco más minucioso. Entonces, por ejemplo, como Brigitte escogió el grupo B, la letra B, entonces en el grupo, en la de ejercicio 2, van a realizar es únicamente este ejercicio, el de la hemoglobina mutada, ¿vale? No se van a enfocar en ninguna otra letra más. Y ni tampoco me van a hacer que en el ejercicio 1 hicieron con la letra A y que en el ejercicio 2 le hicieron con la letra C. Esa parte sí no es válida para tener claro esa parte. El tercer ejercicio es una línea de tiempo con respecto a una tecnología que se llama CRISPR-Cas9. Entonces, eso tiene una funcionalidad importantísima en la actualidad porque permite, en cierta medida, entre comillas, editar una secuencia de proteína. Entonces, por ejemplo, resulta que hay un gen que me está generando estorbo, por ejemplo, en la resistencia de un cultivo. Entonces, mediante esta técnica se puede generar que, digámoslo así, el organismo se me vuelva un poco más fuerte y pueda resistir a esa dificultad. Entonces, es, digámoslo así, como el propósito de esta técnica. Esta técnica lo que hace es editar secuencias bien sea de nucleótidos o bases nitrogenadas o trabajar directamente con fragmentos de ADN, ¿cierto? Con genes. Entonces ahorita les voy a hablar bien sobre estos conceptos para que quede bien claro. Y la rúbrica de evaluación, eso es valioso que ustedes sepan qué se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar, ¿vale? Entonces aquí hay unos criterios. En este caso se van a trabajar 5 criterios. El primero es correspondiente al ejercicio 1, que es comprobación de las leyes de Mendel. El segundo criterio tiene que ver con el reconocimiento de los procesos de replicación y traducción y transcripción del ADN.
que es el ejercicio 2, vale 25 puntos. Tenemos el tercer criterio, que es la de la tecnología CRISPR-Cas9, ¿cierto? Que vale 15 puntos, es la línea de tiempo. El cuarto criterio es el desempeño en el foro. Entonces, por eso yo aquí les comento que todos en el grupo deben participar. ¿Por qué? Porque yo con eso me doy cuenta que al menos hay interés por parte del estudiante o que en realidad está participando en la realización del ejercicio. Y solamente tendríamos esos cuatro criterios, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud. Listo, como no hay dudas ni inquietudes, entonces ahorita sí nos vamos a ir con el ejercicio 1. Entonces, con la profesora, con la directora del curso, pues en la web número 1 se enfocaron más hacia la parte de la secuencia del ADN, ¿cierto? O la estructura del ADN. Entonces ya les explicó la parte de la historia, quienes, digámoslo así, fueron parte de este hito, porque a partir de allí se empezó a generar como unas luces de conocer algunos fenómenos que se dan desde el punto de vista biológico. Entonces, aquí en este caso les comento que también para poder hablar de genética mendeliana, tendríamos que hablar de la estructura de ADN, ¿cierto? Recordándoles que acá en este caso hay cuatro bases nitrogenadas que van a generar la síntesis de esa proteína, ¿cierto? Que tenemos a las purinas y a las pirimidinas. Entonces, dependiendo de la configuración entre ellas, asimismo se configura el ADN. Entonces, en este caso, siempre una adenina va con una timina, siempre una guanina va con una citosina. Esta parte hace referencia, ¿cierto? Esta combinación que les acabo de mencionar corresponde siempre y cuando estuviésemos hablando de una duplicación o de una replicación. Entonces solamente se conjugan estas cuatro pares de bases: adenina con timina, guanina con citosina. Recordándoles otra cosa, resulta que como todo este proceso de la replicación se da dentro del núcleo, por eso solamente se trabaja con esas cuatro bases nitrogenadas. Resulta que ya procesos como, por ejemplo, la transcripción y la traducción se dan entre el núcleo y el citoplasma. ¿A qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar? Resulta que el ADN dentro del núcleo se replica, ¿cierto? Y cuando se replica saca una hebra gemela, el cual me va a servir de base para poder transcribirla en un ARN mensajero. Y es allí donde entra en función el uracilo. Resulta que el uracilo, en cierta medida, no está presente en está presente en el ARN y no la timina, por eso es reemplazada la timina por el uracilo. Entonces, cuando pasamos de un ADN a un ARN mensajero, precisamente se genera una sola hebra. Entonces, esa hebra cuando sale del núcleo, ¿cierto? Van directamente al ribosoma. Como el ribosoma está en el citoplasma, resulta que tiene que viajar por todo el citoplasma hasta los ribosomas para que se pueda sintetizar la proteína. Es decir, para que ese mensaje se traduzca en aminoácidos y esos aminoácidos me formen una proteína. En ese orden de ideas, eh, el ADN de ser de una cadena de doble hélice, ¿cierto? De ese mensaje de doble hélice, cuando va a pasar a ARN, pasa a una sola hélice. Entonces, por eso aquí en este caso, la hebra pasa a una estructura un poquito más pequeñita, ¿cierto? Hasta llegar al ribosoma, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver un poco más a profundidad la próxima sesión, que vamos a tratar esa parte de mutaciones. Entonces, aquí nos vamos a centrar es netamente en la parte de la genética mendeliana. ¿Por qué les hablo también del cromosoma? Porque resulta que aquí necesitamos hablar de un concepto que se llama locus. Entonces, resulta que cuando se hace el cariotipaje de una secuenciación de cromosoma, se puede encontrar este tipo de estructuras, ¿cierto? De cromosomas. Resulta que hay unas bandas
blancas y unas bandas oscuras. Resulta que de allí es donde se va a interpretar qué es lo que se expresa y qué es lo que no se expresa. Entonces, por ejemplo, supongamos, resulta que aquí en este par de cromosomas sexual, ¿cierto? De un ser humano, Y, X, ¿cierto? Hay una diferencia estructural, ¿cierto? Pero resulta que en realidad la diferencia que hay es en la expresión de un gen, ¿cierto? Que es el gen SRY. Ese gen es el que va a determinar, ¿cierto? La producción de testosterona. Entonces, si está en mayor cantidad, pues ya inmediatamente el cuerpo ya va a interpretar esa producción excesiva de testosterona, ¿cierto? Como si fuera la estructura del individuo un macho. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que resulta que cada bandita que ustedes ven aquí en oscurito va a significar un fenotipo en especial, que el color de ojos, que la altura, ¿cierto? Hasta incluso podríamos hablar que la altura puede ser un factor genético, ¿cierto? El color de los ojos, como les había dicho, la textura de la piel, el color de piel, ¿cierto? Todo esto, digámoslo así, está generado a partir de una expresión que se da en esas banditas. Entonces, aquí en este caso, hablamos en genética mendeliana de gen. Entonces, resulta que como el ADN en el ser humano son más de 300.000 bases nitrogenadas, es bastante amplio. Entonces, resulta que nosotros hablamos de gen como un fragmento, ¿cierto? Un fragmento que se va a expresar en un fenotipo o en una proteína. Entonces, en este caso, ¿cierto? Ese gen está, digámoslo así, compuesto por exones e intrones, es decir, que de todo ese ADN o de ese fragmento de ADN tampoco se va a expresar todo. Resulta que hay una parte que se activa para expresarse y hay otra que se apaga que no se va a expresar. Entonces, también dentro del gen tenemos exones y tenemos intrones, ¿vale? Pero pues no vamos a ahondar en eso porque no nos interesa. Entonces, simplemente, gen es un fragmento de ADN que me va a sintetizar una proteína en específico, ¿vale? Ya cuando hablamos del locus o del loci, ¿cierto? Me está hablando de la posición fija de ese gen. Por eso yo les empecé a hablar de esto, de las banditas. Cada bandita, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso, si yo subrayo, por ejemplo, aquí esta parte de acá, ¿cierto? Este, esta zona, esta posición de este gen que se vaya a expresar, tiene que ser el mismo, digámoslo así, característica que se vaya a expresar. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el par del cromosoma 3, ¿cierto? Resulta que esta es la posición del color de ojos, supongamos. Entonces, si esa es la sesión o la posición del color de ojos, entonces ahí es donde nos vamos a centrar, ¿cierto? En si es dominante, si es recesivo, si es homocigoto, si es heterocigoto. Entonces, por eso es relevante hablar de locus, porque el locus me va a dar la posición, ¿cierto? De ese gen o de ese alelo para poder esto tratar ese tipo de genética mendeliana. Y de allí es donde viene el concepto de alelo. Resulta que el alelo son las múltiples formas en las cuales se puede expresar un mismo gen. Entonces, como les comentaba, vayámonos, por ejemplo, en el color del cabello, ¿cierto? Entonces, que está el castaño claro, que está el castaño oscuro, que está el color naranja, ¿cierto? Entonces, todo se da en una misma posición del cromosoma, ¿cierto? Sino que en la forma en cómo se exprese, así mismo va a ser la proteína que se vaya a sintetizar y se va a expresar en el fenotipo, ¿vale? Entonces, el alelo, para nosotros poderlos diferenciar, usamos unas letricas. Mire, por ejemplo, acá en este caso, tenemos el alelo A, ¿cierto? A mayúscula, mayúscula, en este caso, esta posición, aquí en esta zona, ¿cierto? Este alelo es diferente a este alelo.
Es decir, este me va a expresar una característica diferente a esta que aparece B. Entonces, como estamos hablando de que este tipo de fenómeno se da en organismos de reproducción sexual, es decir, que vamos a tener carga genética aportada por papá y aportada por mamá. Entonces, pues los dos van a aportar unas características específicas y el azar es el que va a generar la expresión para ese hijo o para esa descendencia. Entonces, esto lo va a aportar papá y esto lo va a aportar mamá. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos a, ¿cierto? Me va a expresar una dominancia, ¿cierto? Y aquí también me va a expresar otra característica. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de esas letricas. Entonces, esas letras, ¿cierto? Las llamamos genotipo. Entonces, el genotipo es simplemente la relación en letras para poderla interpretar, ¿vale? En cambio, el fenotipo ya es la expresión física que va a tener ese genotipo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este cromosoma, ¿cierto? Este par de cromosoma de un individuo, ¿cierto? Y este es del otro individuo. Resulta que este individuo, supongamos que este sea el de color de ojos. Resulta que para esta posición, para este locus, ¿cierto? De este cromosoma, para expresar el gen del color de los ojos, para este individuo son dominantes, ¿cierto? Es un homocigoto dominante. En cambio, para este sujeto es un homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque va a depender de, digámoslo así, del tamaño de la letra. Si las dos son mayúsculas, ¿cierto? Hablamos de que ese gen para ese individuo va a ser un homocigoto dominante, ¿cierto? Y si son minúsculas, un homocigoto recesivo. Entonces, genotipo es simplemente la representación de ese gen a partir de una letra, ¿vale? Y el fenotipo es la expresión física que va a tener esa letra en el individuo. No sé si hasta aquí están entendiendo bien la temática. O sea, si hay alguna duda o inquietud, no hay problema que interrumpan, ¿vale? No hay problema por ello. Entonces aquí es donde hablamos del homocigoto y el heterocigoto. Entonces, como ya veníamos hablando de genes, ¿cierto? Del genotipo que se expresa en letras. Entonces, hablamos de un homocigoto cuando la combinación de esas dos letras son mayúsculas, ¿vale? Y cuando es heterocigoto, ¿cierto? Hay una letra mayúscula y otra letra minúscula. Pero también hay que tener en cuenta algo. Resulta que si el tamaño también de las dos letras es minúscula, también estaríamos hablando de un homocigoto. Entonces, como lo expresamos aquí, como lo podemos observar en esta representación. ¿Vale? Homocigoto, heterocigoto. Y ahorita sí vamos a hablar de la dominancia. Entonces, ¿quién es dominante? Cuando aparezca un alelo, ¿cierto? ¿Cierto? Cuya representación en letra de ese gen o de ese alelo sea mayúscula. Entonces, por ejemplo, si las dos son mayúsculas, estamos hablando de un homocigoto dominante. Pero si aparece una letra mayúscula y otra letra minúscula, siempre va a ganar el dominante. Por eso hablamos de que este vendría siendo un heterocigoto dominante. Pero en cambio, si las letras son minúsculas las dos, estamos hablando de que es un homocigoto recesivo, ¿vale? Porque es un gen, digámoslo así, que no es tan común. Vayámonos por esa parte. Cuando hablamos de dominancia, quiere decir que ese gen para ese grupo de individuos se expresa de manera constante. Es decir, que la proporción en esa población para esa característica es fuerte, ¿cierto? Se expresa con mayor facilidad. En cambio, la recesividad hace referencia a que en esa población, para esa característica, es muy raro quien la tenga, ¿vale? Eso frente a esa parte, esas dos conceptos que se tienen acá.
Entonces, ahorita sí, concluyendo conceptos. Alelo, ¿cierto? Significa las múltiples formas que tiene de expresarse un mismo gen. Genotipos, ¿cierto? Hablamos de esas representación de esos alelos en letras. Y el fenotipo ya es la expresión física que va a tener ese alelo, ¿cierto? En específico. Y es por eso que aquí yo les traigo una explicación del por qué se habla del cuadro de Punnett. Resulta que el cuadro de Punnett facilita un poco la comprensión estadística, probabilística, ¿cierto? Que tienen la expresión los genes. Es como yo se les comentaba, resulta que el ser humano tiene más de 3.000 genes por expresarse. Entonces, toda esa cantidad de genes expresándose a la vez, digámoslo así, antes, digámoslo así, la maquinaria biológica es bastante precisa, que por eso las mutaciones tienden a ser un poco eh, muy raras en cierta medida, pero pues tampoco quiero decir que las mutaciones sean completamente negativas, ¿vale? Porque por lo menos en el caso de la diferencia de colores de ojos, se debe a una mutación. ¿Cierto? Entonces, aquí en este caso, una mutación, en el caso del color de ojos, pues puede ser beneficiosa. Por ejemplo, en el caso del apareamiento. Me explico. Una mujer que le guste a un hombre, ¿cierto? Eh, en el caso de esta mujer que se fije en el color de En el ojos, color de ojos, ellos van a ellos van a procurar o ella va a procurar procurar o él va a seleccionar procurar seleccionar individuos. Se lo he escuchado bien. ¿Sí me escuchan bien? Aló, aló. ¿Sí me Ahora sí. escuchan? Listo, perfecto. Entonces, como les explicaba, resulta que también la mutación puede ser bastante selectiva al momento de la reproducción. Entonces, resulta que a este individuo de sexo femenino le gusten a hombres, ¿cierto? De color, ojos de color claros. Pues resulta que solamente va a preferir, ¿cierto? Seleccionar a un hombre de color ojos claros. Entonces, también la mutación no es que sea tampoco mala. O sea, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Entonces, el cuadro de Punnett lo que hace es predecir las posibles combinaciones genéticas, ¿cierto? Y además determinar las proporciones genéticas que hay en el fenotipo, ¿vale? Entonces, aquí en este caso tenemos al cuadro de Punnett. Es simplemente una distribución que aquí nosotros le llamamos segregación. Resulta que cada cuadrito, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso voy a dividir aquí esta parte. Esta parte lo voy a dividir por aquí. Esto bajo por aquí. Listo. Voy a dividir esto por acá y voy a dividir esto por acá. Entonces aquí ustedes van a observar que tenemos una R mayúscula, una R minúscula, ¿cierto? Otra R minúscula acá y otra R minúscula acá. Entonces aquí en este caso lo que hace es simplemente segregar. Entonces, hay alelos de papá y hay alelos de mamá. Entonces recuerden que siempre van a ser alelos en pares. Porque, por ejemplo, en el caso de papá, pues tenemos la información que le dio el papá de mi papá y la mamá de mi papá, ¿cierto? Entonces, por eso siempre vamos a hablar de dos letricas. Entonces, siempre cuando estamos haciendo un cruce monohíbrido, es decir, una sola característica, en este caso, pues por cada cuadrito vamos a poner una sola letra. Entonces, aquí en este caso, R mayúscula, R minúscula. Lo mismo para los alelos femeninos. Es R minúscula, R minúscula. Y después se hace como una especie de multiplicación. R mayúscula por R minúscula sería esta combinación. R minúscula por R minúscula sería esta combinación. Entonces hacemos como una multiplicación entre estos dos términos, ¿cierto? Entonces, esta que es mayúscula con esta que es minúscula, arrojando esto. Y a partir de allí yo puedo predecir las proporciones genotípicas y fenotípicas de esa descendencia con esos
individuos que tienen esas características. Entonces aquí yo les pongo este tipo de ejemplo. La lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo N. Entonces ya me está dando la característica de que la lana negra es un alelo recesivo y se representa con la letra N minúscula. Y la lana blanca a su alelo dominante N mayúscula. Si ve que si se dan cuenta, estamos hablando solamente del color de la lana. Por eso tenemos que representarlo con una misma letra. Si es mayúscula, es un alelo dominante. Si es minúscula, es un alelo recesivo. ¿Vale? Al cruzar un carnero blanco con una oveja negra, ambos homocigotos, es decir, que las dos letras van a tener el mismo tamaño. Luego de dicha descendencia se cruzan dos carneros heterocigotos cada uno. Determinar los fenotipos y genotipos con sus proporciones y porcentajes de la filial 1 y de la filial 2, es decir, de la generación 1 y de la generación 2. Entonces yo aquí les voy a representar como una especie de paso a paso para que ustedes puedan entender un poco mejor cómo se realiza este tipo de cruces. Entonces, lo primero, reconocer las características, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el dominante? ¿Quién es el recesivo? Entonces, todo esto yo lo voy a obtener de mi información, ¿cierto? Que yo tenga allí del caso. Después de reconocer las características, ahorita sí vamos con agregar los genotipos parentales. Me dice que el carnero, ¿cierto? El carnero es el macho. Entonces, por lo tanto, es blanco. Como es blanco, es dominante, ¿cierto? Entonces, el blanco, el macho, como es blanco, es dominante. Por lo tanto, la oveja, que es negra, es recesiva. Entonces, aquí, ya teniendo esta información, si hacemos el cuadro de Punnett. Aquí en este caso, no importa el orden. Si usted quiere poner aquí arribita el del femenino y aquí abajo el del masculino, no hay problema. Simplemente la multiplicación siempre va a ser la misma. Entonces, el paso 3, aquí se me olvidó ponerles el 3, es realizar el primer cruce. Esa es la primera filial. Entonces, papá, que son dominante, ¿cierto? Es un homocigoto dominante, y mamá, que es un homocigoto recesivo. Entonces, hacemos el cruce. N mayúscula por N minúscula arroja esto. N mayúscula por N minúscula arroja esto. N mayúscula, N minúscula arroja esto. N mayúscula, N minúscula arroja esto. ¿Vale? Ya después de tenerlo, ahorita sí nos vamos para el paso 4, que es realizar el análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en toda esta zona, es donde yo voy a enfocarme en ese análisis. Si se dan cuenta, todos estos tienen las mismas características. N mayúscula, N minúscula. ¿Qué quiere decir? Que el genotipo de la descendencia es N mayúscula, N minúscula. Recordarles aquí una cosa, es diferente hablar proporción y diferente hablar porcentaje. Entonces, proporción es mirar, digámoslo así, la proporción que hay entre los genes o los alelos que se dan en la descendencia, ¿vale? Entre los genotipos. En este caso, si se dan cuenta, solamente tenemos un solo genotipo, que es N mayúscula, N minúscula. ¿Qué quiere decir? Profe, Que la proporción sería 1, señor. una pregunta, digamos, donde dice N mayúscula y N mayúscula, ¿siempre tiene que ir ahí la letra mayúscula o puede ir también donde está la N minúscula? No, aquí en este caso va a depender de la información del ejercicio. Entonces, mira, recordemos aquí en este caso, me está diciendo que el carnero, que es el macho, es blanco, ¿cierto? Y como ya sabemos que el blanco, la característica de la lana blanca es que dominante. Entonces, como es dominante, ya debemos de saber que la dominancia es expresar los dos alelos con letra mayúscula. O sea, esto me está diciendo que el macho es la lana es, digámoslo así, dominante. Tiene la característica dominante en esa población. Todo depende del Ah, ejercicio, ¿vale? vale.
Entonces, aquí en este caso me dice que la oveja, que es la hembra, ¿cierto? Eh, la lana es de color negro y como ese alelo es recesivo, pues las dos van a ser esto N minúscula. ¿Por qué? Porque también aquí abajito me está diciendo que son ¿qué? Homocigotos. Mira, entonces me dice que papá es blanco, mamá es negra, ¿cierto? Y ambos son homocigotos. Por eso aquí yo les estoy mencionando que las dos letras van a tener el mismo tamaño. Si las dos letras son del mismo tamaño, me está diciendo que son homocigotos, lo que le llaman razas puras, ¿vale? Entonces, como la proporción genotípica me está generando en la descendencia un solo genotipo, quiere decir que la proporción sería 1. ¿Y cómo se representa proporcionalmente esa proporción en un 100%? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, eh, cualquier individuo que tenga una descendencia, o bueno, para este caso estas ovejas, de estos borregos, si se cruza este papá con esta característica y esta mamá con esta característica, el hijo sí o sí va a salir 100% con este genotipo. ¿Y cómo se expresa ese genotipo desde el punto de vista físico? Con lana negra. ¿Por qué? Porque resulta que el hijo me salió heterocigoto. Este me salió heterocigoto, ¿cierto? ¿Por qué digo que es heterocigoto? Porque me representa, ¿cierto? Con una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, si yo tengo esa combinación, es un heterocigoto. Entonces, siempre en el heterocigoto se va a expresar la característica dominante. ¿Cuál es la característica dominante? Uy, aquí hay error. No es lana negra, es lana blanca, ¿cierto? Permítame, corregimos aquí. Aquí es lana blanca, porque la blanca es la dominante. Entonces me está diciendo que aquí, como 100% es N mayúscula, N minúscula, se me va a expresar físicamente la lana blanca, ¿vale? En este caso, como todos estos cuadritos, ¿cierto? Este cuadrito, este cuadrito, este cuadrito, este cuadrito, tiene la misma característica, por lo tanto, la proporción fenotípica también va a ser 1 y el porcentaje fenotípico de la lana blanca va a ser 100%. Entonces, por eso hay que tener en cuenta algo. Quiero que saquemos una conclusión de esa parte. Que si yo tengo un cruce de razas puras, uno dominante y otro recesivo, la descendencia sale 100% uno heterocigota, pero con característica dominante. Mira, nos dio 100%. ¿Sí me hago entender? Tutor, una pregunta. Señora. Pero cuando uno dice fenotipo de la descendencia, pues uno pensaría que van a nacer, digamos, blanquitas con negro, ¿cierto? Y cuando se dice que el fenotipo de la descendencia, fenotipo quiere decir que se expresa, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí no saldría toda blanca, ¿cierto que no? No, para este caso sí, para esta situación sí saldrían todas blancas, porque es la característica dominante. Recordemos que aquí todo depende de la característica. Entonces me dice que la lana blanca es dominante. Entonces, como la descendencia me salió heterocigota, es decir, letra mayúscula, letra minúscula, mira como nos vemos acá, gana la característica dominante. Entonces, aquí se va a expresar blanco, aquí también se va a expresar blanco, aquí se va a expresar blanco y aquí se va a expresar blanco. Entonces, el 100% de probabilidad de que la descendencia o el hijo salga 100% blanco.
¿Vale? Yo pensaba que salían, cuando hay cruces de un blanco y un negro, salía sí o sí manchadito. No, no, pues digámoslo así, en la vida real, pues es probable que haya alguna codominancia en la expresión, pero pues aquí, digámoslo así, estamos hablando de unos casos, no digo que hipotéticos, pero pues sí se pueden generar, donde si tenemos razas puras, ¿cierto? Vamos a tener descendencia heterocigota con dominancia en fenotipo. Eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, por eso es donde viene el siguiente análisis, porque resulta que si yo cruzo entre esta misma descendencia, ¿cierto? A un macho y una hembra, es decir, ya van a ser N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Es decir, esto son hijos de este cruce. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde viene el análisis. Volvemos a hacer el cruce. N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Esos son las características, los alelos de papá y esos son los de mamá. ¿Qué vuelve a aparecer? ¿Qué vuelven a aparecer? ¿Ustedes qué dicen? Como Que cigotos, recesivo y exacto, dominante. exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí las características heterocigóticas me van a generar, ¿cierto? Nuevamente los alelos de prácticamente los abuelos de ellos. Estos vendrían siendo los alelos de los abuelos. Mire, este es el abuelo, es el alelo del abuelo, ¿cierto? Y este es el alelo de la abuela. Por eso es que acá, en este caso, se relaciona del por qué no tenemos parecido a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos incluso. Porque mire, si tenemos características heterocigóticas, hay probabilidad de que vuelvan a salir las características dominantes. Y es allí donde viene el análisis. Entonces, si se dan cuenta, en esta filial 2, ¿cierto? Uy, espérame que aquí también se volvió a presentar un error porque esta es una N minúscula. Ahora sí. Entonces, al tener este cruce, ¿qué genotipos vamos a tener? Ya no vamos a tener solamente uno. Vamos a tener a las N mayúsculas, ¿cierto? Vamos a tener N mayúscula, N minúscula y vamos a tener N minúscula, N minúscula. Es decir, vamos a tener tres tipos de genotipo. Entonces, como estamos hablando de tres tipos de genotipo, la proporción no va a ser con porcentajes, va a ser con numeritos. Entonces, aquí es donde viene el juego numérico. Entonces, este es el cuadro 1, este es el cuadro 2, este es el cuadro 3 y este es el cuadro 4. Es decir, que si yo sumo estos datos, me tienen que dar ¿cuánto? 4, porque son las cuatro casillas que yo estoy usando para mi cruce. Entonces, ¿yo qué digo? Para la característica N mayúscula, ¿cuántas veces se repiten dentro de mis cuatro cuadros? Una sola vez, ¿cierto? Entonces, esto va a corresponder a esta característica, a este genotipo, perdón, a este alelo, a este genotipo. El N mayúscula, N minúscula, ¿cuántas veces se repiten? Dos veces. ¿Y cuántas veces se repite N minúscula, N minúscula? Una sola vez. Entonces, yo después eso lo puedo pasar a porcentajes. Entonces, como el 100%, perdón, como las cuatro casillas valen el 100%, quiere decir que cada una vale 25%. Entonces, como es un solo cuadrito, valdría el 25%. Como son dos cuadritos, valdrían el 50%. Por eso de allí salen los porcentajes. Eso para el caso del genotipo. ¿Qué ocurre para el fenotipo? Recuerden que independientemente de que sea heterocigota, ¿cierto? Se va a expresar la característica dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso, se me fue.
En este caso, ¿qué va a pasar? Todos estos tres cuadritos, ¿cierto? Va a ser la descendencia con color blanco, porque es la característica dominante. Venga, les corrijo. Blanca y este es negra. Porque negra es la característica recesiva y blanca es la característica dominante. Entonces, si tenemos una letra mayúscula dentro de mi genotipo, se expresa el gen dominante. Por eso, perdón, en la proporción fenotípica que vamos a decir, ya no vamos a hablar de 1, 2, 1, sino que va a ser 3 con respecto a 1. ¿Por qué? Porque van a ser blanco, ¿cierto? Y uno va a ser negra. Entonces, estas tres van a representar al 75% de probabilidad de que salga color blanca y un 25% que salga negra. ¿Sí me hago entender? Sí, tutor, esto en la tabla que tenemos para realizar, ahí no habla, o sea, ahí no pide porcentaje, ¿cierto? No, y no pide porcentajes. Permítanme, volvemos nuevamente al documento. Entonces, guardemos por acá y nos vamos al formato. En el formato solamente me están pidiendo, haga el cruce y simplemente haga el análisis con la tabla. Entonces, genotipos parentales, por ejemplo, para este ejercicio. El genotipo parental de la primera generación sería N mayúscula, N minúscula. Entonces yo vengo acá y pongo N mayúscula, ¿cierto? X, N minúsculas. ¿Cómo sería para el otro? N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Entonces vengo acá y lo agrego. N mayúscula, N minúscula por N mayúscula, N minúscula. Ahorita sí, genotipos de la descendencia. De la filial 1, todas son N mayúscula, N minúscula. Por lo tanto, proporción 1, fenotipos de la descendencia sería lana blanca, ¿cierto? Y la proporción sería 1. No me están pidiendo porcentajes, ¿vale? Sin embargo, pues aquí en este caso yo se las estoy valiendo, pero pues no hay problema por esa parte. Sin embargo, es para que quede bien claro cuando hablamos de proporción y cuando hablamos de porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí va a ser N, N, N mayúscula, N minúscula y N minúscula, N minúscula. Entonces, la proporción sería 1, 2, 1. Y aquí vamos a tener blanca y negra. Y la proporción sería 3 a 1. Y es eso lo que ustedes tienen que realizar. Creo que una pregunta, digamos, si en la mía decía, por lo menos sobre las tortugas morrocoy que elegimos nosotros, yo puse, era dominante con D y la otra era con D minúscula, no importa si le cambio la letra. No, tienes que trabajarla como lo dicen ahí. Entonces, por Ah, ejemplo, en esta de las tortugas, me dice que la característica dominante es la D, ¿cierto? Y la característica color clara, es decir, la recesiva, es D minúscula. Entonces, ¿qué me dice? Mire, en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Sinaruco, Arauca, una tortuga heterocigota, ¿cierto? Se cruza con otro de caparazón claro. Listo. ¿Cómo sería entonces el genotipo de este heterocigoto? ¿Cómo sería? A mí en ese cuadro, yo no sé si esté bien o mal, pero me da dos heterocigotos y dos homocigotos recesivos. Listo, espérame, vayamos a nuevamente desglosando. Si me dice que se está cruzando una tortuga heterocigota, ¿cómo serían los genotipos? ¿Cómo sería el genotipo de esa tortuga que va a ser papá o mamá, que va a ser el parental? ¿Cómo sería? Si es heterocigota. ¿Cómo sería la combinación? Las dos mayúsculas, las dos minúsculas, una mayúscula, otra minúscula.
¿Cómo sería la combinación? Mayúscula, una Una minúscula. mayúscula, una minúscula. Exacto. Listo, perfecto. Entonces, si quiere, hagamos acá la representación. Listo. So, una mayúscula y otra minúscula, ¿cierto? Ahora me dice, se cruza con una tortuga de caparazón claro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sería entonces la característica genotípica de este parental? Recesiva. Exacto, va a ser recesiva, es decir, que las dos van a ser, ahora me lo ponemos con esto, las dos van a ser de minúscula. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque resulta que el mismo Word se la pone mayúscula, entonces para que tengamos en cuenta esa parte. Listo, realizamos el cruce. ¿Se ve que nos pone de esa forma? Entonces hay que tener bien claro esa parte. Ahorita sí, ya tenemos la descendencia que es esta. ¿Cómo quedaría? A ver, colabórenme. ¿Cómo sería el genotipo? ¿Cuántos genotipos hay ahí en la descendencia? Dos, tutor. Dos, perfecto. ¿Cuáles serían? Uno dominante y uno recesivo y uno recesivo. Listo, en este caso sería un heterocigoto, ¿cierto? Y otro recesivo. Entonces, aquí en el genotipo solamente es poner las letricas. En la proporción, ¿cómo sería? Uno, uno. Perfecto. 1, 1. Esa sería la proporción. Entonces, ¿cómo sería entonces el porcentaje genotípico? Genotípico. 50%. 50 y 75. No puede ser 75. Recuerda que nos tiene que dar 100%. Mira, nos va a dar 50 mira, tenemos dos cuadritos, ¿cierto? Que tienen el mismo genotipo, ¿cierto? Y otros dos cuadritos que tienen el mismo genotipo. Entonces, por eso es 50% heterocigoto, 50% homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso vamos a tener tortugas, ¿cierto? Con caparazón oscuro, ¿cierto? Les ponemos aquí caparazón oscuro y caparazón claro. Por lo tanto, la proporción genotípica, ¿cómo sería? Fenotípica, perdón. Sería igual. Aquí en este caso la proporción fenotípica va a ser igual que la genotípica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces en el porcentaje vamos a tener 50% caparazón oscuro y 50% caparazón claro. ¿Sí me hago entender? Profe, Tutor. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. profesor, es una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dale. Esa descripción que tú escribiste ahí a un ladito del cuadro de Punet, ¿siempre debemos escribirla? ¿También es obligatorio escribirla en el trabajo de entrega? No, en el cuadro de Punnett solamente es el cuadro de Punnett. Entonces, por ejemplo, en el documento, aquí va el cuadro de Punnett, ¿cierto? Desarrollan el cuadro de Punnett de acuerdo a las características del ejercicio. Y aquí, este análisis que yo les estoy poniendo al lado derecho, este análisis que yo les estoy poniendo acá, es lo que ustedes van a hacer en el cuadrito. Ah, listo, profe. Entonces, todo depende. Recuerden que aquí solamente estoy cruzando la primera generación. Todo esto es primera generación.
Ahora, me dice, posteriormente se realiza un cruce entre dos tortugas heterocigotas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí solamente vamos a cruzar a estos dos, ¿vale? ¿La ocuparon hoy? No, porque más, porque es lo que dije. Oye, yo no tengo ningún A eso número. vine, marica, a eso vine. Entonces, toda esa información es de la filial 1 para el caso de las tortugas morrocoy. Entonces, ¿qué me dice? Para la segunda filial, y además hicimos un ejercicio similar. O sea, esto vendría siendo similar a este caso, al caso que les puse de la lana, de la filial 2, les va a dar igual a esto. Simplemente lo que les va a cambiar es la letra. De resto todo es igual porque son heterocigotas. Entonces, heterocigota para mamá, heterocigota para papá. O bueno, para macho y para hembra. Y les va a dar las mismas características. 50 proporción fenotípica 1:2:1, proporción fenotípica 3:1. ¿Vale? Claro. Y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que tienen que hacer para este primer ejercicio. No sé si aclaré dudas o los dejé más enredados. No, para mí, pues, a mí ya me quedó claro, lo único que estaba confundida era el tema de la proporción, que pensé que era porcentajes, incluso subí un avance al foro de esa manera, entonces pues ya sé que me quedó mal. Listo. Pues digámoslo así, no es que le quede mal, sino que es, digámoslo así, tener claro el concepto, porque una cosa es proporción y otra cosa es porcentaje. ¿Vale? O sea, porque tú me puedes decir, bueno, resulta que dio 25, 50, 25. Está correcto. Pero resulta que la pregunta es proporción. ¿Vale? Listo, tutor. Sí, será corregirlo para cuando entregue el documento final. Exacto. Entonces, por ejemplo, ya para la siguiente sesión sí nos vamos a centrar en ADN y les explico cómo hacer la parte de la línea de tiempo, porque yo sé que muchos ya me avanzaron, pero resulta que me están poniendo franjas, ¿cierto? Franjas de años, pero pues no me están desglosando. Ejemplo, me dice 1997 al 2005 se hicieron investigaciones en la metodología CRISP, ¿cierto? Pero resulta que no me dice qué hicieron en ese lapso de tiempo. Entonces la idea es como buscar bien algo más desmenuzado. Eso también lo vamos a tratar dentro de 8 días. ¿A José? No, yo me quedo mirando, yo no estaba buscando un tren. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Esa era, digámoslo así, como lo que tenía preparado para hoy. Y pues hacer las respectivas correcciones. Sin embargo, pues no hay problema que ustedes suban miles de veces el trabajo, no hay problema. La idea es que perfeccionemos para que hagamos una buena entrega y tengamos la puntuación máxima. Profesor, Señor, la línea del tiempo tiene que ser tipo infografía o puede tener, digamos, 10 páginas. no, lo que usted considere relevante. O sea, lo que a mí me interesa es la información. Ya usted decide si lo quiere hacer Profe, hasta incluso en Prezi lo puede hacer, no hay problema. Yo en esa parte no le pongo dificultad, simplemente que haya profe, secuenciación. Señor. o sea, una pregunta. Digamos que mis compañeros y yo nos repartimos lo de la línea de tiempo, ¿no? Entonces, que yo haya elegido lo de la primera parte, entonces ahí, o sea, yo puedo hacer la primera parte en una página y ellos sí tienen en la otra sí, o tiene que ser junta. No, la idea es que sean una sola, porque ustedes me van a entregar es un solo enlace. O sea, digamos en lo de lo que fue la primera vez sobre la primera investigación de Chris Sí. Carr, digamos ahí me salen o sea, como 10 años, o sea, el 1867 hasta el 2020, que se Sí. ganaron el premio Nobel. Entonces, desde ahí hasta allá, ¿tengo que hacer un resumen o voy poniéndola así en la línea de tiempo, de Bueno, años por año? aquí en este caso recordemos que es una secuenciación, ¿cierto? De año a año. Entonces vamos desde el año
más pequeñito hasta la actual. Entonces, ¿qué van a poner? En cada año simplemente pongan lo más relevante, tampoco vayamos a poner tanto texto. Entonces, por ejemplo, supongamos que en 1950 Rosalind Franklin hizo una edición de ADN en E. coli. Listo, pare de contar. O sea, algo muy cortico, pues como para que no hagamos una línea de tiempo digámoslo así, no robusta, sino tan llena de información. Algo más sencillito. Ah, vale, Entonces, profe. El lo que profesor les me acaba de comento, decir que tenía que tener más información en la línea del tiempo. sí, o sea, pues no en el sentido de que, o sea, ¿cómo lo explico? Que me desglosen es los años. Entonces, por ejemplo, no pasa nada si, por ejemplo, encontraron información que en 1987, ejemplo, se hizo el primer experimento, así relevante, pero que hasta el 2000 hubo otra más relevante. A lo que quiero decir es que me tiene que poner una línea de tiempo diferente a la otra. Mejor dicho, venga, les explico mejor. Hagamos aquí una línea de tiempo. Ustedes supongan que esta es mi línea de tiempo. Insertar, forma un rectángulo. Listo. Supongamos que esa es mi línea de tiempo. Resulta que yo arranco acá. Yo arranco acá con un año, ¿cierto? Yo digo, bueno, empiezo aquí con 1987. Vengo acá y pongo la información, ¿cierto? ¿Qué hizo? Algo muy cortico, muy relevante, ¿cierto? Luego, si encontraron información que no fue sino hasta el 2005, que hubo otra, digámoslo así, como investigación relevante, pues lo ponemos así. Entonces, una de 1987, otra del 2005. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que ustedes me están poniendo es simplemente esto. Y eso es muy general. Resulta que a mí, digámoslo así, ¿qué fue lo que sucedió entre 1987 y el 2005? Entonces, la idea es que ustedes me desglosen. Si solamente encontraron información que en 1987 hicieron algo, pero no fue sino hasta el 2005 que encontraron otra cosa, pues entonces lo hacemos así. Esto no quiero, digámoslo así, como no relacionarlo, porque me está dejando un vacío, ¿cierto? Un vacío grande. Entonces, simplemente, ejemplo, supongamos que en este lapso de tiempo se hizo una sola investigación, es decir, que arrancó en 1987 y terminó en el 2005, ya eso es diferente. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Simplemente vamos a poner aquí 1987, ¿cierto? Entonces aquí ponemos, arrancó la primera investigación que trató en esto, ¿cierto? Entonces, inicia primera investigación de CRISPR-Cas9 en E. coli, ¿cierto? Y resulta, control C, control V, resulta que en el 2005 es finalización de esa investigación que arrancó en ese año. Entonces yo pongo acá, finaliza investigación de CRISPR-Cas9 en E. coli, obteniéndose. Y ponen ahí como el resultado más relevante. Y aquí, entonces, ¿cuál fue el propósito del E. coli? ¿O cuál fue el propósito de realizar eso? O sea, lo que yo quiero es que así sean 10 fechas, ¿cierto? Pero que me las pongan cada una de manera individual. O sea, no pasa nada que si de aquí, entre 1987 al 2005, haya un hueco, no pasa nada. ¿Sí me hago entender esto?
a lo que hago referencia con poner información relevante, esto más, no relevante, sino más bien esto, con palabras clave del, de lo que sucedió en ese año. O sea, donde dice 1987 que fue, o sea, la primera investigación, pero no se obtuvo nada más. Ya Listo. hasta el siguiente año que fue donde se pudieron identificar arqueas, creo que fue, que no me acuerdo, Sí, sí, fueron pero no se arqueas. coloca eso o sí, Sí, porque de entonces hay, 1987 a 2005 hay más investigación. exacto. Entonces aquí en este caso, como usted ya me lo referenció acá, ¿cierto? Entonces aquí usted va a poner cuál fue el propósito de esa investigación con esa tecnología en ECOL. Que usted después, si usted me la relaciona en el 2005, pues ya usted va a saber, me va a decir, bueno, resulta que de la investigación del E. coli se pudo reconocer, por ejemplo, la filogenia de las arqueas, ¿cierto? Pero que en el lapso de este tiempo, si por ejemplo, en 1995, entonces hubo algo, pues entonces ponemos ahí la información. Pero no pasa nada que me lo divida de aquí hasta acá. O sea, si esta investigación es la misma que esta, no pasa nada, porque al fin y al cabo arrancó desde acá, pero tuvo todo este tiempo para llegar a un resultado que quería. Y con eso también podríamos contrastar que en la parte científica los resultados que se esperan no se dan de un día para otro, ¿cierto? No se dan de un día para otro, sino que también requiere de cierto tiempo para poder llegar a encontrar cosas relevantes. Entonces, eso es lo que procura hacer una línea de tiempo, simplemente es comparar, contrastar, en este caso, pues revisar qué hitos importantes hay frente a este método. ¿Vale? ¿Hay alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Tutor de ese punto 3 se sube algo al foro o no se sube nada? Sí, sí, se tiene que subir para hacerle la retroalimentación, Jessica, ¿vale? O sea, todos esos trabajos se suben para Listo. hacer retroalimentación. No pasa nada si, por ejemplo, como son 5, son 4, si se hayan dividido, bueno, usted hace, por ejemplo, el ejercicio 1, usted hace el ejercicio 2 y el resto hace el ejercicio 3, no pasa nada que ustedes me vayan enviando información digámoslo así, por aparte. O sea, por ejemplo, supongamos que Jessica, Carol, Natalia, Fiber y Brian son los 5 del grupo. Entonces, Jessica se encarga del ejercicio 1, Carol del ejercicio 2 y entre Natalia, Fiber y Brian hacen el ejercicio 3. Entonces ahí Natalia, Fiverr y Brian pueden enviar información en este momento. Y Jessica y Carol realizan el avance, comparten el avance después. No pasa nada. Que al fin y al cabo después unen toda la información en el documento. ¿Vale? Listo, tutor. Entonces, pues si no hay más dudas, preguntas, pues digámoslo así, pues ya podríamos dejar hasta aquí la clase. Recordarles, muchachos, que yo los puedo atender de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Entonces, por si tienen alguna duda, pregunta, pues ahí podríamos generar como una especie de encuentro virtual para explicarles un poco mejor, como más personalizado, si desean. Y pues también si tienen alguna duda o pregunta que les dé o que les surjan después de ese horario, déjenla ahí que yo en cualquier momento pues les puedo dar solución a ello, ¿vale? Vale. Entonces, muchachos, voy a dejar hasta aquí la grabación para que no quede tan extensa y yo